Hola amigos, yo soy Lucas Martínez y este es el canal de Personalista. Hoy vamos a analizar la antropología en Ser finito, ser eterno de Santa Edith Stein. Santa Edith Stein fue una alemana que vivió entre los años 1891 y 1942. Hay que destacar que fue una judía conversa, discípula de Husserl, que murió en los campos de concentración por su origen judío. Generó una filosofía llamada personalismo fenomenológico. Sabía leer varios idiomas como griego o latín y tradujo varios libros como el De Veritate de Tomás a su propio idioma. La obra que vamos a analizar hoy es un análisis de la obra de Aristóteles y de Tomás, ante todo, aunque también se analizan a San Agustín, al Pseudo Dionisio, de manera que es una obra no solamente filosófica, sino también teológica y de espiritualidad. Comencemos por un análisis de las categorías aristotélicas en su idioma original, que es el griego. Aristóteles decía: el ser se dice de muchas maneras. No se trata en Aristóteles mero análisis lingüístico de la palabra ser y sus usos, sino un análisis de todo lo que es. Por eso, para Aristóteles, todo lo que es puede ser y solo puede ser de 10 maneras. La primera categoría es la sustancia. En latín, esencia. En griego, usía, es decir, lo que es en sí. Dentro de la sustancia está la sustancia primera y la sustancia segunda. La sustancia primera es la proteusía en griego. Es a la cual le pertenece el ser en el sentido más excelente, según Aristóteles. Lo que es en sí y para sí, y separado de todo, oristón, y es también un individuo, ser particular al cual le es propio una cosa que no comparte con otro, es decir, todo de ti en griego. Por eso la protousía de la sustancia primera no puede ser una cosa artificial de una máquina. Después está la sustancia segunda, que es la deuterausía, que es una determinación de la esencia, o sea, del qui, que se dice ti e inai. Esta deuterausía, esta sustancia segunda, no hace referencia a esta sustancia, o sea, por ejemplo, a Sócrates o a Lucas, sino a un concepto universal en el que se usa para definir a la sustancia primera, por ejemplo, el concepto de hombre o de animal. Otra deuterausía es una determinación de la esencia dada por el así, es decir, en griego poion e inai. También hay otro concepto que no está dentro de estas 10 categorías de Aristóteles, pero es importante tener en cuenta que es hipokeimenon. Eso en griego, que en latín se dice substratum, sustrato, y que es el sujeto, que es el fundamento de todas las propiedades del sujeto, ¿no? Entonces, para Aristóteles, la cosa es lo que era. ¿Qué significa esto? Que su esencia está sustraída al flujo del tiempo. Es decir, que tiene un aspecto que cambia con el tiempo, pero tiene que haber necesariamente un aspecto que no cambie con el tiempo, que sigue siendo lo que era en un principio. Pasemos al análisis de estas categorías. Existencia es un concepto no analizado por Aristóteles sino por Tomás, y se dice en latín esse. En cambio, subsistencia viene a ser un concepto que se define como el soporte de cualidades. Otro concepto, sí de la categoría aristotélica, se dice quididad, que viene del latín quid, o del griego ti, o sea, ti es ti, que viene a ser lo que es la cosa, que se distingue por género y especie. Es decir, por ejemplo, el hombre es un ser vivo, género, que es animal, y eso es una especie.
Y distinto del TST es el T-einal, que es una determinación de una cosa en género y especie, que como decíamos, reposa más allá del paso del tiempo y del cambio. Sigamos con el análisis de los accidentes. Los accidentes son, cada uno de los accidentes es lo que es en otro, inhiere en otro. ¿En dónde inhiere un accidente? Inhiere en la sustancia. Bueno, podemos ver algunos de estos accidentes. La cualidad, que se dice poión, que es aquello que es hecho de cierta manera. La cantidad, que se dice posón, es decir, de cierta magnitud, o sea, cuánto mide la cosa, su volumen, su altura, la relación, que se dice prosti, es decir, que pertenece a una cosa, es decir, por ejemplo, si yo soy hijo de tal o padre de tal, la acción, que se dice poiein, que es hacer, la pasión, que se dice pathein, que es sufrir, el lugar y posición, que se dice pu, que es la determinación espacial, o sea, literalmente determinación espacial, el tiempo, que se dice pote, que es cuando, y el tener o comportamiento, que se dice egein, está dado por la conducta de la cosa. Pasemos al análisis de algunos conceptos aristotélicos del acto y la potencia. Acto tiene varias palabras en griego que significan distintas cosas. Por ejemplo, la realidad o la actividad se dice energeia. La obra se dice ergon. Hay otro concepto que tiene que ver con el perfeccionamiento del ser según una naturaleza que está en la forma. Es decir, la entelequia, la entelegeia. Y la potencia, fíjense qué curioso, lo que es potencial, en latín potentia, se dice dynamis. Bien, pasemos al análisis de la subsistencia y una distinción entre Tomás y Edith Stein. La subsistencia es aquello por lo cual la cosa se hace especie por sí y es incomunicable. Fíjense, incomunicable, que es independiente con relación a cualquier otra esencia y distinta de todas ellas. En Tomás, la especie es comunicable, es decir, yo puedo comunicar la naturaleza humana o la especie humana o la especie de algún animal, pero no puedo comunicar la individualidad de cada animal o de cada persona. Por eso la individualidad es incomunicable. Y la especie está dada en el ser vivo por el alma y la individualidad por el cuerpo. En cambio, para Edith Stein, el alma es individual porque su vida interior es incomunicable y única. Que fíjense qué importante esto, ¿no? Bueno, pasemos a la cuestión del alma. El alma es forma esencial. En Aristóteles es morfé. Justamente, fíjense que cuando se habla del compuesto, se habla de la estructura ile, materia, ile, y mórfica, estructura ilemórfica. Esta morfé puede llamarse también eidos, o sea, del griego que vendría a ser la idea, porque tiene su origen en esas ideas en las que pensaba Platón. Pero ya no, acá en Aristóteles ya no están en un mundo de las ideas aparte, sino que está presente esa forma, este morfé, en la misma cosa, como algo que no cambia a pesar del tiempo. Por tanto, esta morfé, esta forma, es en los seres vivos psique, es decir, alma, porque el alma es el principio de todo ser vivo, no solo del hombre. Esta forma tiene esencia, potencia y operación, según el estudio de Nietzsche. Qué lindo, qué interesante, fíjense. Edith Stein analiza esta esencia, esta potencia y esta operación como fuerzas. No solamente únicamente como actos, como hace Aristóteles, sino como fuerzas. Siendo que esta esencia del alma viene a ser una fuerza, la fuerza vital del cuerpo. Fuerza vital esencial del cuerpo.
Justamente, la esencia del alma, que también es llamada fondo o sustancia del alma, es la fuerza vital, vida interior, personal y singular, morada de Dios, que le da forma al cuerpo. Potencias, como el entendimiento y la voluntad, son fuerzas potenciales. Fíjense que justamente así le llama Einstein. Justamente la potencia, en esta traducción, podría traducirse como poderes, o poder, potens, poder, potencia. Y la virtud viene del latín vis, que significa fuerza, pero no es fuerza esencial ni fuerza potencial, sino fuerza habitual. Y por ende podemos llamar a las operaciones por las cuales se ejercen estas virtudes que perfeccionan las potencias, fuerza actual. Bien, y a la naturaleza, que está dada por el alma, esa physis, se puede decir que es ese principio de especificación y de individuación, el principio de crecimiento. Literalmente, aquello de lo que sale, lo que crece. Por otro lado, también Edith Stein analiza que dentro del tema de las formas, también existen las formas vacías sin contenido. Es decir, aquellas que derivan de la lógica formal. Por ejemplo, una forma vacía puede ser X es P. No digo yo ya una forma con contenido, por ejemplo, el hombre es animal racional, sino una forma vacía de contenido, que es X es P. Sigamos. Pasemos al cuerpo. Como decíamos, la materia se dice hile, que viene del compuesto hilemórfico. La materia, tal como dice Descartes, es extensa, llena un espacio. Einstein la define como plenitud espacial indeterminada. ¿Por qué indeterminada? Porque la determinación le viene por la forma. En sí misma es pura potencia, pura capacidad y potencialidad, pero no es nada en acto en sí misma. Pasible de ser informada y se puede dividir, tomar forma. Acá, así como distinguimos entre sustancia primera y sustancia segunda, podemos distinguir entre materia prima y materia segunda. La materia prima no es esta carne y estos huesos, sino la carne y los huesos en general. La materia segunda deben ser esta carne y estos huesos singulares y concretos. La materia es un esto no real. No es una energía actual, sino en potencia, dinamis. Aristóteles usa el ejemplo, por ejemplo, cuando habla de la materia, de la estatua, cuando el artista le da forma a la piedra y le dan la forma de estatua que quiere darle. El cuerpo vivo, que es la materia del ser vivo, es soma, que es, para Einstein, masa corporal animada. La capacidad de engendrar el cuerpo vivo no es igual a la de los animales, según Einstein. Tiene un carácter personal en cuanto parte de un don recíproco del amor de los esposos. Fíjense qué importante esto. Por eso el cuerpo vivo forma parte del hombre como imagen de Dios. El pecado original genera la caída, por la cual la materia se resiste al trabajo del hombre. Por eso se dice en Génesis que comerás el pan con el sudor de tu frente. Hay algo muy interesante y extraño que puede resultar. Einstein habla de una materia espiritual, de un cuerpo espiritual. San Pablo ya hablaba de que una vez que estamos resucitados, vamos a recibir un cuerpo espiritual. Pero para Einstein, no solo los hombres resucitados tienen un cuerpo espiritual, sino también los ángeles y el mismo Dios. Este cuerpo espiritual no es definido como plenitud espacial indeterminada, sino como plenitud de vida indeterminada. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Pasemos al análisis del yo. Einstein, como buena fenomenóloga, no quiere hacer solamente un estudio ontológico y recuperar la ontología de Aristóteles y Tomás, sino también abordar el yo, que es propio del personalismo y la fenomenología. El yo viene a ser la vida consciente, toda la vida consciente,
y ven a ser más precisamente en Husserl el yo puro, que es el soporte de los contenidos de experiencia de la conciencia justamente. Por eso, ella dice que en un análisis fenomenológico del yo, esta vida consciente se desvanece en el pasado. Es decir, cuando yo recuerdo mi infancia, hay algunos puntos que no recuerdo con precisión y como que mi memoria se va desvaneciendo a medida que voy para atrás y hay muchas cosas que no recuerdo y sobre todo no voy a recordar mis primeros años de vida. Por eso el yo sale de esas tinieblas del no recuerdo y vuelve a las tinieblas. Se eleva desde la profundidad del alma a la luz de la conciencia. Es algo recibido, el yo, y se escapa en el tiempo sin poder ser poseído, puesto que el presente, como decía San Agustín, es algo que se me escapa de las manos. Yo cuando digo yo, estoy refiriéndome a algo que es pasado. No obstante, el yo es el ser que se posee y se domina totalmente. Justamente, la cualidad del espíritu que tiene que ver con este yo es un salir fuera de sí sin dejar de permanecer en sí mismo. Acá también Wittgenstein hace una crítica a Heidegger, porque ella había leído la obra de Heidegger Sein und Zeit, que es ser y tiempo. Según ella, es el tiempo el que se funda en el ser y no al revés como dice Heidegger. No es el ser del hombre que se funda en el tiempo, sino el tiempo que se funda en el ser como un accidente de la cosa, como decía Aristóteles, ¿no? Un accidente. Por eso también la esencia más interior para Wittgenstein se revela como un sentimiento de lo más profundo. Bueno, Wittgenstein analiza mucho esta relación de lo exterior con lo interior. Según ella, solemos vivir arrojados hacia el exterior. Es por eso que no somos dueños de nosotros mismos. Yo no soy dueño de mí mismo, puesto que muchas veces entro, pero no solo permanecer adentro mío, sino que vuelvo a salir. Ya decíamos que la característica del espíritu es que sale de sí mismo sin dejar de permanecer en sí. Sin embargo, no es lo que solemos hacer, sino que solemos salir y no permanecemos en nosotros mismos. Por eso, la persona que empieza la vida de oración es atraída al interior. La oración es volver al interior, a la esencia del alma que es morada de Dios. Fíjense qué interesante y qué profundo. O sea, como dice San Juan de la Cruz, el camino de la vida espiritual es olvido de lo criado, memoria del Criador, atención a lo interior, estarse amando al amado. Por eso, el primer paso, o sea, la primera morada, vieron que Santa Teresa de Ávila hablaba de las 7 moradas como un camino de vida espiritual. Entonces, la primera morada para Wittgenstein es el conocimiento de sí mismo. Cuando la persona llega a su interior, dispone de toda la fuerza de su alma y puede utilizarla para la edificación de los hermanos. Esta fuerza la usa para autoposeerse y ser dueño de sí mismo. Por eso, la esencia del alma, este fondo del alma, es una fuente de agua viva. Una vez que está llena del Espíritu Santo, que es agua viva, el Espíritu Santo es agua viva, se derrama en todos. Más allá de que yo lo quiera o no, o sea, se pasa involuntariamente. Como que uno irradia todo ese Espíritu Santo que tiene dentro. Y la vida de oración genera una renovación y transformación total de la persona. Y esta transformación es necesaria para encontrar a Dios y alcanzar la vida eterna. Justamente, San Agustín decía: tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y también, fuimos hechos para ti. En nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Pasemos al análisis de la vida afectiva. Wittgenstein analiza que el ser humano tiene ciertos estados afectivos interiores, dependiendo de cómo se sienta, ¿no? Y también dice que no sale de sí misma la persona únicamente por el conocimiento y por la voluntad, sino también por el sentimiento. Es decir,
A través de ese sentimiento, tal y como es Max Scherer, le doy un valor y un significado al objeto que se me presenta. Es decir, el conocimiento va primero, puesto que no se puede amar lo que no se conoce. El sentimiento viene segundo, puesto que le da un valor afectivo al objeto. O sea, como bueno como malo, ¿no? Como dice Tomás. Y en el sentimiento hay tres momentos. Primero, un sentimiento de sí mismo, como decíamos, un sentimiento, una valoración de sí mismo que yo tengo, una valoración de mí mismo que yo tengo. Después, en segundo lugar, un sentimiento del valor del objeto que se me presenta. O sea, yo puedo valorar el objeto que se me presenta como bueno o como malo. Una toma de posición frente a ese valor. ¿Qué voy a hacer yo frente a ese objeto que se me presenta? Lo voy a rechazar, lo voy a aceptar en mi interior. ¿Qué voy a hacer? Y por último, después del conocimiento y del sentimiento, viene la voluntad. Es decir, yo quiero o rechazo a ese objeto. Justamente relacionado con esta vida afectiva están los verbum cordis, los pensamientos del corazón. Einstein saca este concepto de los pensamientos del corazón de Santo Tomás, justamente porque estos pensamientos del corazón son las palabras interiores de los pensamientos, pero no cualquier tipo de palabra interior, sino aquella palabra interior que expira amor. Fíjate que importante, porque esta palabra interior no es como la palabra exterior, que es material, sino que para Tomás es interior y por tanto espiritual, y por tanto es aquella que puede usarse para hablar del hombre como imagen de Dios. ¿Qué significa pensar con el corazón? ¿Qué es pensar con el corazón? Es dejar que las cosas me afecten. Por eso, no es lo mismo pensar superficialmente que pensar con el corazón. Dejar que las cosas me afecten. Una persona que se entera del asesinato del rey de Serbia y considera la posibilidad de una primera guerra mundial puede tomar dos opciones. La primera, considerar un poco, angustiarse un poquito, pero después te olvidás, sigue con tu vida, vas a terminar tu carrera, te juntas con tus amigos y todo eso, pero no dejas que te afecte. En cambio, cuando son otra persona, si deja que le afecte, dice, considera dejar su carrera para ayudar a su patria en la guerra y considera todo lo que puede pasar en relación a esto, que pueden comenzar una guerra mundial y empieza a transpirar de los nervios y le empieza a latir más rápido el corazón. Y bueno, por eso estos pensamientos del corazón actúan en los órganos corporales, como decíamos, sudor, palpitaciones. Esto podemos analizar más profundamente. ¿Cómo es dejar que las cosas te afecten? Ya vimos cómo es cuando me pasa a mí. En cambio, cuando le pasa al otro, muchas veces, esto no lo dice Einstein, pero lo podemos deducir, cuando yo puedo ver en los ojos del otro cómo se ponen tristes esos ojos, ahí se ve que lo que yo le digo le afectó. En ese sentido, como dice Tomás, se puede decir que los ojos, la lengua y el rostro son el reflejo del corazón. Los ojos expresan lo que le pasa al corazón afectivamente, o sea, expresan qué es lo que al otro le afecta. Fíjense que es importante para poder tenerlo en cuenta y ser más observador, ¿no? El otro extremo es cuando una persona deja que todo le afecte tanto de tal manera que no puede elaborarlo y no sale de dentro de sí mismo. Pasemos al análisis más importante, que es la diferencia que hace Einstein del ser finito y del ser eterno. También es un análisis sobre los ángeles, pero no vamos a tratar en este video. El ser eterno, que es Dios, es aquel que existe por sí y de sí, que se posee perfectamente y que por tanto es incondicionalmente libre. Fíjense que Einstein acá se separa de Tomás, porque para Einstein el ser eterno, Dios, tiene un cuerpo espiritual. Porque posee toda la plenitud de su esencia en una forma, es decir, en una Gestalt en alemán. ¿Cuál es el riesgo de decir que Dios no tiene cuerpo?
El riesgo es pensar que Dios es un ser abstracto, un eidos, como Platón, como la idea de bien en Platón. Pero Dios no es un ser abstracto, sino que es un ser plenamente real, y es más real que todas las cosas que existen. También dice Tomás que Dios es inmóvil, y muchos lo acompañan en eso, ¿no? Pero hay un problema. El peligro de decir que Dios es inmóvil es pensar que Dios está muerto y no hace nada. En cambio, lo propio de la vida es el movimiento. Pero Dios no se mueve porque le falta algo, como diría la física de Aristóteles, sino que se mueve para dar. Como dice el Tomás en latín, bonum est diffusivum sui. El bien y lo que es bueno se difunde a sí mismo, es difusivo de sí mismo, se da. De ese modo, si Dios se mueve, es para dar. Por eso se dice que el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas. Si bien Dios está en todos lados y no necesita moverse de un lado a otro porque está en todos lados, se podría hablar de cierto movimiento en relación a este darse a los hombres. ¿En qué consiste el ser finito? O sea, nosotros y los ángeles, toda la creación, en un ser para sí, en un estar, en una búsqueda constante de su ser. Es esencialmente temporal, mezcla de ser y no ser, y por eso debe conocerse ella misma y lograr hacer lo que debe ser según el plan de Dios. ¿Y esto cómo se logra? Para el hombre, para nosotros se logra por medio de la vida de oración, de volver al interior y de un conocerse a sí mismo. Entonces, para Stein, nosotros, el hombre, somos imagen de Dios. En las cosas se encuentra esta imagen de Dios como un vestigio, como una huella de la obra de Dios, como un artista que deja su huella en la obra de arte. Justamente se encuentra en los tres estados de la materia. El estado sólido se mantiene en una forma que se basta a sí mismo. El estado líquido busca formación y el estado gaseoso se entrega y se da libremente como hace el Espíritu Santo, ¿no? En cambio, en el hombre, la imagen de Dios se ve de la siguiente manera. El ser psíquico es imagen del Padre porque es primigenio y es el origen, para Stein, de la naturaleza humana. El ser corporal es imagen del Hijo porque es una forma esencial nacida porque así como el Hijo se encarnó, el cuerpo es justamente esta alma que se encarna, que forma el cuerpo, ¿no? Y el ser espiritual es imagen del Espíritu Santo, porque se derrama de manera libre y desinteresada. Ahora, en el estado de unión con Dios, se da más que una sola imagen de Dios, se da una filiación divina, porque el Espíritu que habita en el alma engendra en el alma al Hijo y hace a la persona hija de Dios Padre. Y entonces la persona se ama a sí misma porque ama a Dios. Y el amor se perfecciona en la perfecta posesión de sí mismo y de Dios, en esa relación de amor entre Dios y el alma, ¿no? Por eso, como decíamos, se transforma en una efusión y el amor divino. De manera que, una vez que esté unido a Dios, derramaré el Espíritu Santo aún sin saberlo y sin quererlo. También, bueno, esto como para ir un poco más atrás, en los seres vivos se ve esta imagen de Dios en los tres tipos de alma. Primero en el alma vegetal, que es la formación de la materia, por la cual esta materia toma una figura y lo externo prevalece. El alma sensitiva, que es un mundo interior cerrado en sí mismo, que no se termina de vincular al exterior, puesto que es la vida psíquica ligada al cuerpo. Se mueve por la cuestión del estímulo de respuesta y un movimiento interno. En cambio, el alma racional viene a ser consciente. El hombre tiene una vida espiritual diferente a la del ángel y una vida corporal diferente del animal.
Su vida brota desde dentro de manera inconsciente y voluntaria, como decíamos. Se derrama. El alma informa el cuerpo y tiene una vida interior. Por último, Stein hace un análisis del cuerpo de Cristo, del cuerpo místico de Cristo. Que ya hicimos, esto ya lo hemos analizado en otro video, pero viene bien recordarlo. Porque para Stein, Cristo es cabeza, no solo de la iglesia, sino también de la humanidad. E incluso es cabeza y rey de la creación entera. Es más, Dios creó a Adán pensando en cómo quería que su hijo se encarne. O sea, la encarnación del Hijo de Dios, para Stein, no fue dada después del pecado. No es que Dios pensó, ahora que el hombre tiene el pecado original, el Hijo se va a encarnar para poder salvarlo. No, el Hijo se va a encarnar ya desde antes, y no es que encarnó a su Hijo pensando en Adán, sino que Dios creó a Adán pensando en Jesús. Pongamos todas estas cosas en oración. Querido Espíritu Santo, Edith Stein nos invita a ir hacia nuestro interior. La verdad es que no sé por qué, puesto que cuando rezo trato de cerrar los ojos, estoy lleno de distracciones y no puedo dejar de pensar en un montón de cosas. Por lo menos así fue al principio. Pero de a poquito me revelaste algo muy grande, que vos habitás en mi corazón. Yo pensaba, Señor, que todas esas canciones eran metáforas, pero hoy descubro que es verdad. Estás dentro mío, Señor. Gracias a tu acción, cada vez me distraigo menos y puedo disfrutar de tu presencia en mi interior. Gracias, Señor, por venir a compartir conmigo tu vida y darme tu bella presencia. Eso es todo por hoy. No se olviden de suscribirse y de poner me gusta. Yo soy Lucas Martínez y este es el canal de Personalista.